Gracias a nuestro compañero Alejandro Díaz por este reporte que da cuenta de la grandiosa o muy grande, sería la expresión, inversión que hicieron los Estados Unidos durante 20 años de ocupación en Afganistán. Para ampliar la visión sobre los últimos eventos en este país del centro de Asia, tenemos como invitado al analista internacional y especialista en temas de Medio Oriente, Nicola Hadwa Shahwan. Él está en Chile, precisamente en Valparaíso, y le damos la bienvenida y las buenas noches al Mundo en Contexto. Buenas noches, gusto de saludarlo, un agrado estar con ustedes. Agradecidos nosotros. Para comenzar de inmediato esta conversación, la pregunta, con el atentado de ayer en el aeropuerto de Kabul volvió al uso común el nombre del Estado Islámico por razones de que este grupo en su versión afgana asumió la autoría de las explosiones. En este contexto, para orientar a la audiencia, le pregunto, ¿qué es el Estado Islámico y de qué se trata precisamente esta versión afgana, el ISIS-K, que asumió la autoría del atentado? Bueno, ustedes en la introducción hicieron un bastante específico y muy bien descrita el origen y la utilización del Estado Islámico. El Estado Islámico es una creación norteamericano-israelí junto con la inteligencia de Arabia Saudita y el financiamiento de Arabia Saudita con los Emiratos Árabes. ¿Cuál era el objetivo de la creación del Estado Islámico? Es ahí donde hay que preocuparse. Y diríamos que para Estados Unidos hay dos proyectos importantísimos. Primero, Asia Central y Asia Occidental. Vale decir lo que se denomina como Medio Oriente y Afganistán en el centro de Asia Central, porque Afganistán tiene frontera con 6 países. Además de esto, dentro de este contexto geopolítico y geoeconómico, debemos mirarlo así para poder entender realmente lo que ocurre allí, hay dos proyectos que son lapidarios para el imperialismo norteamericano. Dos elementos que se están implementando y que día a día el ataúd del imperialismo recibe un clavo más, para reducir un poco el tema. El primero es el proyecto de la nueva ruta de la seda, que significa desde China hasta el puerto de Chabahar en Irán y de ahí a Europa, lo que implica disminuir el trayecto exactamente en 25 días, el comercio entre China y Europa y el resto del mundo. Esto deja a Estados Unidos fuera del 65% del comercio mundial y del 60% de la fuente de la riqueza. ¿Qué implica esto? Que la nueva ruta de la seda se hace en monedas que no es el dólar. Se hacen las monedas de los países que conforman la Organización de Cooperación de Shanghái, que ahora se acaba de integrar Irán, que son un grupo de países que incluye a Pakistán, la India, China, Rusia, Irán, etc. Estos países que no comercializan en dólar han producido un efecto tremendo para la economía norteamericana. Primero, porque quedan fuera de ese mercado, y en segundo lugar, porque Estados Unidos ha vivido gratis durante mucho tiempo, porque solo $1 de cada 5 tiene respaldo. Vale decir que con estos dólares que ellos le denominan dólares peregrinos, ellos compraban afuera materias primas, bienes tangibles, pero vendían, pero pagaban con un papel que no tenía respaldo. La Organización de Cooperación de Shanghái y China, al dejarlo fuera del 65% del comercio mundial, esos dólares empezaron a volver a Estados Unidos, creando una situación realmente caótica. De hecho, Estados Unidos tiene 50 millones de pobres y además, no solo eso, sino que por primera vez en la historia se han visto en las plazas públicas y parques gente viviendo en carpa porque no tienen dónde vivir. Una enorme cantidad de norteamericanos no tiene derechos sociales ni derechos de medicina porque el Estado ya no da. Entonces, en esta situación era imprescindible para Estados Unidos, apoyado por la monarquía feudal y por su base militar en Medio Oriente, el Estado de Israel, crear un grupo terrorista para combatir contra los países progresistas en Medio Oriente, vale decir,
contra Siria, Irak e Irán. Y al mismo tiempo tratar de crear una guerra civil en el Líbano, cosa que lo están haciendo hasta el día de hoy, para terminar con el Hezbollah, que es una organización muy eficiente enemiga de Estados Unidos e Israel. Por otra parte, para entorpecer la nueva ruta de la seda, para entorpecer el comercio, entonces ellos se tratan de apoderar de Yemen. Ahí está la explicación de Yemen, que controla el Bab el-Mandeb, el estrecho Bab el-Mandeb, y por otro lado, tiene al frente a Djibouti, que es el único país donde hay base militar china. Entonces, del comercio desde el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb, pasan al Mar Arábigo y de ahí al Mediterráneo. Todo esto hace un círculo tremendamente importante para la economía de China, de Rusia y la Organización de Cooperación de Shanghái. Por otro lado, Rusia crea dos proyectos que están ya, uno en funcionamiento, el otro ya está comenzando a funcionar, que es el Stream 1 y el Stream 2. Dos vías subacuáticas que abastecen una de gas y una de petróleo a Europa. Estados Unidos en esta ecuación se encuentra absolutamente en desventaja desde todo punto de vista. ¿Qué hace Estados Unidos? Crea un proyecto que le llama el proyecto Nabucco, que consistía en vender gas y petróleo más barato que el de Rusia para sacar a Rusia al mercado, pero ese petróleo y ese gas iba a ser sacado del norte de Siria, donde hay enormes yacimientos de petróleo descubierto, también de gas, y el Bloc 9, que está en disputa entre el Líbano, porque se quiere apoderar Israel de ese Bloc 9, que tiene un manto de gas que llega hasta Chipre. ¿Cuál era el problema del proyecto Nabucco norteamericano? Que ofrecían un gas y un petróleo que aún no se lo habían robado, no les pertenecía. Ellos daban por descontado que se lo iban a tomar. Crean este grupo guerrillero de mercenarios, que de islámico no tiene mucho, toda vez que hay 7.000 mercenarios colombianos, por ejemplo. Colombia, ustedes saben, un país que tiene dos productos de exportación, mercenario y cocaína. Entonces, Colombia envió 7.000 ex miembros de estas, los paramilitares, ¿no? Desmovilizados, los enviaron a combatir allí y hay varios miles más combatiendo en Yemen. Habían mercenarios de más de 90 países, con el objeto, como digo, de derrocar a Siria, el gobierno sirio, el gobierno iraquí, acosar a Irán. Y aquí viene el otro tema. Estados Unidos promueve a los talibanes y promueve grupos terroristas en Afganistán con el objeto principal, por un lado, de Irán, pero por otro, el Tayikistán. Nicola, Tayikistán, sí, perdona, dime. Nicola, aprovechando este planteamiento que estás dejando expuesto, quería preguntarte entonces, porque creo que vas en esa dirección, que va un poco en contra o desmontando toda esta narrativa que se ha hecho en torno a la retirada o huida de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, al retirarse o huir de Afganistán, ¿entienden que Afganistán es una guerra ya fracasada, absurda e inviable, o se retiran para crear un caos que les sirve a sus propósitos geopolíticos, como lo estás exponiendo? Bueno, Estados Unidos nunca da, como decimos nosotros en Chile, nunca da puntada sin hilo. Ellos se retiran porque la guerra la tenían perdida y porque el costo de la guerra era cada día más creciente. Eso por un lado. Pero no de casualidad dejaron una enorme cantidad de armamento para los talibanes, pensando que el poder de Arabia Saudita, que es de la misma tendencia religiosa de los talibanes, le iba a servir en este proyecto geopolítico. Ellos no esperaban que los talibanes tuvieran, antes de tomarse el poder, tuvieron reuniones con el gobierno ruso, con el gobierno iraní y con el gobierno chino, donde le aseguraron que Afganistán no sería utilizado como base para atacar estos países. Lo que iba a decir de Tayikistán, por Tayikistán, que es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái y uno de los principales beneficiados de la nueva ruta de la seda, pasa todo el gas y todo el petróleo que va a China.
Por lo tanto, ellos querían entorpecer a China. ¿Cómo lo iban a hacer? Con un grupo guerrillero en Tayikistán que está combatiendo en Siria. Hay varios miles tayikos combatiendo en Siria, pero el ingreso que se hace a China es por la provincia de Xinjiang, que ahí hay una minoría musulmana, minoría entre comillas, 50 millones de habitantes, que son musulmanes uigures y que profesan la misma tendencia religiosa que Arabia Saudita. De hecho, ya ese grupo guerrillero ha hecho operaciones militares en contra del ejército popular chino. Entonces la idea era crear un caos en Afganistán para entorpecer a Irán, tomarse por medio de una guerra de guerrilla Tayikistán y desarrollar la lucha por un país distinto, una independencia de la provincia de Xinjiang de China por medio de los uigures. Como dato anecdótico, hay 20.000 uigures aproximados combatiendo en Siria. Este es el contexto geopolítico y el contexto geoeconómico de esta situación. Lo que pasa que el imperialismo, como decía un gran pensador chino, Mao Zedong, decía, la lógica norteamericana es levantar una piedra y dejar caer sobre sus pies. Levantaron al Talibán, traicionan al Talibán con la invasión en el 2001, destruyen a este grupo, no pensaron jamás que iba a reaccionar e iba a crecer de esta manera, pero ya el Talibán no obedece a Estados Unidos ni le obedece a Arabia Saudita. Por lo tanto, lo que hace ahora Estados Unidos es tratar de introducir al Estado Islámico, que sigue siendo un instrumento militar de Estados Unidos, en Afganistán, para mantener ahora una guerra civil al interior de Afganistán. Nicolás, una última pregunta ya para completar esta interesante conversación. De verdad que nos estás dejando planteado muchos elementos nuevos y consideraciones para tener pendiente en el análisis que va más allá de la retirada o huida de los Estados Unidos de Afganistán. Y quería preguntar sobre estas diferencias doctrinales, ideológicas, religiosas que distinguen al Talibán del Estado Islámico, del denominado Emirato Árabe al Estado Islámico que se están enfrentando en este momento en Afganistán, y qué repercusiones pudiesen llevar este enfrentamiento, este proceso de recomposición terrorista en Afganistán al entorno, a la región. Desde el punto de vista religioso, ambos grupos son de tendencia sunita, no tienen mayor diferencia. El fenómeno takfiri lo profesan ambos. Ambos son wahabita y salafita, que es casi lo mismo. La diferencia realmente está entre el Islam sunita que profesan estos tipos, que es una deformación monstruosa al Islam, y el chiismo, que el chiismo dentro del Islam podría ser, para que nos entendamos mejor, una especie como existió en América Latina en los años 70 los cristianos para el socialismo. Estos son islámicos absolutamente antiimperialistas y anticapitalistas, los chiitas. Y por eso que los que combaten contra Estados Unidos en Yemen son chiitas, Hezbollah son chiitas, Irán es chiita, Siria es una tendencia al chiismo, son alawitas, y quienes tienen el gobierno y la Hashad al-Shaabi, que es la enorme milicia que hay en Irak, son chiitas. Entonces, la alternativa popular revolucionaria islámica se confronta ante esta alternativa reaccionaria manejada por el imperialismo, por ese instrumento diabólico que se llama el Estado de Israel, y la cabeza de la serpiente de las traiciones en Medio Oriente, que es Arabia Saudita. Esas son realmente las divisiones que hay. Las divisiones no son de carácter religioso, obedecen a intereses económicos, políticos. Esa es la realidad, no hay una problemática religiosa. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás Hadwa Shawan. ¿Lo dije bien? Sí, está bien, lo has dicho bien. Muchísimas gracias por tus orientaciones. Como ya te lo decía o te lo comentaba, muy interesante la visión que nos compartes sobre este fenómeno de la crisis en Afganistán, de la cual seguramente se va a seguir hablando durante las próximas semanas, aun cuando hay analistas que temen que esta tensión terminará una vez que Estados Unidos complete su retirada el 31 de agosto. Perfecto. Buenas noches, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, un agrado para mí. Un agrado también para nosotros y también para la audiencia del Mundo en Contexto. Corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión, la 426 del Mundo en Contexto. Este servidor Carlos Arellán les repasa sus puntos de contacto en las redes sociales antes de ir a la pausa. En Twitter me puedes conseguir como @soyarellán.
en Instagram como Soy Carlos Arellán y en Facebook como Carlos Arellán. Le debemos los indicadores aquí en la pantalla, pero ya se los he mencionado. No se aparte, minutos, estamos de vuelta.